Hola, bienvenidos a Pensar para hacerse rico. Este es un canal creado para tratar sobre todos los temas, técnicas, tratados, libros, estrategias y métodos para pensar y hacerse rico. Pensar y hacer dinero. Reseña del libro El juego de la vida y cómo jugarlo. Florence Scovel Shinn nos dice en esta maravillosa obra que la vida es un juego. Sí, un juego que si aprendemos a jugar de acuerdo con las enseñanzas metafísicas, entonces obtendremos la victoria. De esta manera aprenderemos a reconocer los triunfos que nos llevan a la victoria final. Convertir el resentimiento en amor, la carencia en prosperidad, el miedo en confianza, la envidia en generosidad. Las reglas de este juego están basadas en las enseñanzas del Antiguo como del Nuevo Testamento. El juego de la vida consiste en recibir y en dar. Así, el significado profundo de estas enseñanzas es que recibirás lo que diste. Si das amor, recibirás amor. Si odias, serás odiado. Está en nosotros decidir el rumbo del juego. Capítulo 6. Entregar la carga. Impresionar el subconsciente. Cuando el hombre llega a conocer su propio poder y el proceso de su mente, su mayor deseo consiste en encontrar el medio más fácil y rápido que le permita impresionar su subconsciente a través de la idea del bien, ya que un conocimiento intelectual de la verdad no da resultados. En cuanto a mí, encuentro que el medio más fácil es el de entregar la carga. Un metafísico explicaba en otros tiempos lo siguiente con referencia a este tema. Lo que da peso dentro de la naturaleza, sea esto lo que fuere, es la ley de la gravitación. Si pudiéramos transportar una gran masa rocosa a una altura suficiente, más allá del planeta, habría dejado de tener peso. Eso es precisamente lo que Jesucristo entendía cuando decía: mi yugo es suave y mi carga ligera. Había sobrepasado la vibración del mundo y se movía en la cuarta dimensión, donde todo es perfección, realización, vida y alegría. Él dijo: venid a mí, vosotros que padecéis y que tenéis problemas, y yo os daré el reposo. Y añadió: tomad mi yugo, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Lo leemos de esta forma en el Salmo 15, 25. Que recaiga tu peso sobre el Señor. Numerosos pasajes de la Biblia proclaman que la batalla es la batalla de Dios, y en modo alguno la del hombre, y que éste deberá mantenerse siempre tranquilo y esperar la liberación del Señor. Esto indica con toda claridad que es en el subconsciente, Cristo en nosotros, donde se libra la batalla para que el hombre se vea aliviado de sus cargas. Vemos pues que éste viola la ley llevando su carga, pues esa carga no es más que un pensamiento o un estado adverso, y ese pensamiento, ese estado encuentra sus verdaderas raíces en el subconsciente. Parece casi imposible llegar a dirigir el subconsciente por la conciencia, es decir, por el razonamiento, pues la razón, el intelecto, se ve muy limitada por sus concepciones y está repleta de dudas y miedos. La actitud científica consiste en colocar la carga sobre el subconsciente, Cristo en nosotros, donde se convierte en la luz, o bien terminar por desvanecerse para regresar a su nada original. Una persona que tenía una urgente necesidad de dinero hizo esta afirmación: yo entrego esta carga a Cristo que está en mí, y de ese modo voy al encuentro de la riqueza. Su carga era un estado de miedo y de pobreza, y aquel que le entrega a Cristo, el superconsciente, inunda el subconsciente de fe y riqueza, y esto tiene como resultado una gran prosperidad. Leemos en las Escrituras: Cristo nos llena de la esperanza de la gloria. Pues bien, presta atención a lo siguiente. En cierta ocasión, alguien ofreció un piano a una de mis alumnas. Ella no disponía de ningún lugar adecuado para instalarlo en su pequeño estudio, a menos que tirase el viejo piano que ya poseía. Se sentía totalmente desconcertada ante la situación, ya que por un lado deseaba conservar el viejo piano al que había tomado cariño, pero por el otro lado no sabía cómo hacerlo. Estaba realmente muy agitada, pues el piano nuevo se lo iban a entregar casi inmediatamente. Entonces repitió para sí misma:
Yo entrego esta carga a Cristo en mí y habrá un espacio libre. Apenas unos momentos más tarde de decirse esto, un amigo le preguntó por teléfono si querría alquilarle su piano antiguo. Se lo envió apenas poco antes de que llegara a casa de mi alumna el piano nuevo. En cierta ocasión conocí a una señora que llevaba sobre sí una carga de resentimiento. Esta mujer decía: entrego esta carga de resentimiento a Cristo que está en mí, y avanzo llena de amor, placer y felicidad. El todopoderoso superconsciente inundó el subconsciente de amor, y a partir de entonces toda su vida se vio completamente transformada por ello. Durante años, este resentimiento la había mantenido en un estado de angustia que la tenía aprisionada el alma, el subconsciente. Estas afirmaciones deben ser repetidas continuamente durante horas, ya sea silenciosamente o en voz alta, con tranquilidad y determinación. Yo lo comparo con el acto de impresionar una placa fotográfica. Él debe impresionarnos con la palabra de la verdad. Me he dado cuenta de que después de un cierto tiempo de haber entregado la carga, nuestra visión se aclara. Es imposible tener una visión clara allí donde solo se debaten las angustias del entendimiento carnal. Las dudas y el miedo no hacen sino envenenar el espíritu y el cuerpo. Entonces, la imaginación se desencadena y se provoca de este modo el desastre y la enfermedad. Gracias a la repetición constante de la afirmación, yo entrego esta carga a Cristo que está en mí y avanzo libremente, la visión se transforma y al mismo tiempo aparece un sentimiento de alivio que, tarde o temprano, sirve para producir la manifestación del bien, que es la salud, la felicidad o la prosperidad. Una de mis alumnas me preguntó un día la explicación del por qué la oscuridad es más intensa en el preciso momento en que se hace la luz. En un capítulo precedente ya he aludido al hecho de que en el momento en que se produce una demostración importante, todo parece que va mal y la conciencia queda como oscurecida por un estado de depresión. Esto significa que las dudas y los miedos ancestrales se despiertan desde el fondo del subconsciente y entonces conviene exterminarlos. Es entonces cuando el hombre debe hacer sonar con fuerza sus címbalos, como Josué, y dar gracias por haber sido salvado, incluso en el caso de que parezca hallarse rodeado de enemigos, la penuria o la enfermedad. Mi alumna me preguntó todavía: ¿cuánto tiempo nos quedaremos en la oscuridad? Yo le respondí: hasta que se pueda ver en la oscuridad, o bien hasta que entreguemos la carga que nos ha tocado sobrellevar. Para impresionar el subconsciente es siempre esencial tener una fe activa. La fe sin obras está muerta. Esto es lo que me esfuerzo por demostrar en estos capítulos que acabo de escribir. Jesucristo dio una prueba de fe activa, ordenando a una muchedumbre sentarse antes de dar las gracias por los panes y los peces. Voy a dar otro buen ejemplo para demostrar la necesidad de esa fe. De hecho, la fe activa es un punto sobre el cual el hombre pasa para tener acceso a su tierra prometida. Debido a un malentendido, una mujer se separó de su marido al que amaba mucho. Rechazó todos los intentos de reconciliación de la mujer y se negó a hablar con ella de ninguna manera. Al conocer la ley espiritual, esta mujer negó la apariencia de esta separación y afirmó: no hay un punto de separación en el entendimiento divino, y por consiguiente yo no estoy separada del amor y de la compañía de quien me pertenece por derecho divino. Ponía cada día los cubiertos de su marido en la mesa, como demostración irrevocable de una fe activa, imprimiendo así sobre el subconsciente la imagen de su retorno. Transcurrió más de un año y ella continuaba sin cambiar de actitud. Un buen día vio volver a su marido a su lado. El subconsciente está continuamente impresionado por la música, pues la música pertenece a la cuarta dimensión, libera el alma, hace posible milagros y nos facilita su realización. Una de mis amigas enciende cada día un aparato de música con este fin. Así se pone en un estado de perfecta armonía y libera su imaginación. Otra persona a la que conozco bien se dedica a bailar al mismo tiempo que hacer sus afirmaciones. El ritmo y la armonía de la música y del movimiento dan a sus palabras una fuerza extremada.
También es conveniente que el estudiante se acuerde de no desperdiciar los pequeños acontecimientos cotidianos. Invariablemente, antes de una demostración, las señales de tierra se manifiestan. Antes de llegar a las Américas, Cristóbal Colón vio pájaros que llevaban una ramita en su pico, señal inequívoca de que la Tierra se hallaba muy próxima. Pues bien, lo mismo sucede cuando se produce una demostración. Lo que sucede es que, con frecuencia, el estudiante se equivoca, toma las señales por la demostración misma y luego se siente decepcionado. Por ejemplo, una señora había pronunciado la palabra pidiendo una vajilla. Poco tiempo después, una amiga le dio un plato bastante viejo y desgastado. La señora vino a verme y se lamentó. Yo pedí una vajilla y no recibí más que un plato viejo. Este plato, le dije, no es más que una señal de tierra. Su vajilla está en camino. Considérelo como la historia de los pájaros y las ramitas de Colón. Y en efecto, poco tiempo después esta señora recibió la vajilla deseada. Hacer ver de manera continua impresiona el subconsciente. Si parecemos ricos, si creemos estar llenos de éxito, en el tiempo requerido lo cosecharemos. Con frecuencia, los niños fingen ser. Pues bien, si no se convierte en un niño pequeño, no entrará en el reino de los cielos. Conocí en cierta ocasión a una mujer joven y pobre, que no lo aparentaba. Se ganaba la vida trabajando en la casa de unos amigos ricos, y cobraba por ello un sueldo más bien modesto. Ellos le hablaban sin cesar de los muchos gastos que tenían, y le aconsejaban ahorrar. Sin embargo, ella no se preocupaba de ahorrar y gastaba todo su dinero en compras, una vez un sombrero, otra un regalo. De este modo se sumergía en su propio mundo lleno de encanto. Sus pensamientos siempre estaban fijos en bonitas prendas de vestir, en objetos hermosos, pero jamás sentía envidia por los demás. Vivía inmersa en un mundo maravilloso y solitario, en el que las riquezas le parecían reales. No tardó mucho en casarse con un hombre muy rico, y todas las bellas cosas con las que había soñado terminaron por materializarse. Yo no sé si su marido fue elegido por la selección divina, pero lo cierto es que la riqueza debió de manifestarse fuertemente en su vida como resultado de su propia imaginación, que solo se centraba en la riqueza. No hay paz ni felicidad para el hombre que no aparta todo el miedo de su subconsciente. El miedo es la energía mal dirigida que debe cambiarse y transformarse en fe. Jesucristo dijo: ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Todo es posible para aquel que cree. Alguna vez otra de mis alumnas me preguntó: ¿cómo puedo librarme del miedo? Yo le respondí: enfrentándose a lo que la asusta. La ferocidad del león se basa en vuestro miedo. Enfrentémonos al león y desaparecerá. Intentemos escapar de él y nos seguirá. Ya enseñé en los capítulos anteriores cómo el león de la pobreza desaparece en cuanto el individuo gastaba sin miedo alguno, probando así que Dios era su riqueza y esta abundancia era por lo tanto infalible. Numerosos alumnos míos se vieron liberados de las garras de la pobreza y están ahora en la opulencia, gracias a que habían perdido todo el miedo a gastar. El subconsciente queda muy impresionado por esta verdad de Dios, que es a la vez la dádiva y el donante. En consecuencia, si nosotros estamos unidos a Dios, quiere decir que estamos unidos a la dádiva. He aquí una maravillosa afirmación: doy gracias a Dios el donante, por Dios la dádiva. Debido a sus pensamientos de separación y de penuria, el hombre ha estado durante mucho tiempo separado del bien y de sus verdaderos recursos, hasta el punto de que hace falta emplear la dinamita para destruir estas falsas ideas del subconsciente. Y la dinamita se presentará bajo la forma de una importante ocasión para vencer. En todos los ejemplos anteriores hemos visto que el individuo se libera a través de la destrucción del miedo. Aquello que escojas hoy será aquello a lo que servirás, ya sea el miedo o la fe. Quizás vuestro miedo se vea suscitado por la personalidad de otras personas. En este caso, no evitéis a aquellos que teméis, id hacia ellos tranquilamente y veréis cómo se convierten en las mallas de oro en los eslabones de vuestro bien, o bien desaparecerán armoniosamente de vuestro camino.
Quizá tema usted a la enfermedad, los microbios. Aprenda a ser insensible a los riesgos de contagio y se sentirá inmunizado. En efecto, no se puede contaminar nada a menos que su vibración esté en el mismo plano que los microbios y el miedo. Rebaja al hombre al mismo nivel. Sin embargo, que quede bien entendido que el microbio que transmite la enfermedad es producido por el entendimiento mortal, pues todo pensamiento toma forma de algo. Los microbios no existen en el superconsciente, el entendimiento divino, son el producto de la vana imaginación del hombre. En un abrir y cerrar de ojos, surgirá la liberación del hombre, y entonces se dará cuenta de que el mal se ve privado de sus poderes. El mundo material se desvanecerá en la cuarta dimensión, y el mundo de las maravillas aparecerá a continuación. Y yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni lágrimas, ni dolores, pues las cosas viejas pasarán. Capítulo 8. Intuición, dirección. En cualquier camino que sigas, reconócele y él te dirigirá. Nada es imposible para aquel que conoce la fuerza de su palabra y que sigue las directrices de sus intuiciones. Por la palabra hace entrar en acción las fuerzas invisibles y puede restaurar su cuerpo y transformar sus negocios. Es por lo tanto muy importante elegir las palabras adecuadas y las afirmaciones que vamos a proyectar en lo invisible. Aquel que se dedica al estudio de la ley espiritual sabe que Dios es su riqueza, que la abundancia divina responde a todas las demandas y que la palabra le permite surgir. Pedid y recibiréis. El hombre debe dar el primer paso. Aproxímate a Dios y Él se aproximará a ti. Si alguien me pregunta qué se debe hacer para que se produzca una demostración, le respondo: pronuncie la palabra y no haga nada hasta que usted tenga una directriz precisa. Pida una indicación y diga: Espíritu infinito, guíame, hazme saber si hay alguna cosa que yo deba hacer. La respuesta vendrá por intuición. Una reflexión de alguien, encontrada quizá en las páginas de un libro, etc. Las respuestas son a veces sorprendentes en cuanto a su exactitud. Así, por ejemplo, una señora deseaba una gran cantidad de dinero. Ella pronunció estas palabras: Espíritu infinito, abre la vía que traerá hacia mí la abundancia, que todo lo que es mío por derecho divino venga inmediatamente con profusión. Luego añadió: dame una indicación precisa, hazme saber de cualquier cosa que yo necesite hacer. Enseguida apareció en su cabeza este pensamiento: dale a cierta amiga que le había ayudado espiritualmente $100. Pero tuvo otro que le decía: espera a recibir otra indicación antes de hacerlo. Esperó, y entonces, en ese mismo día, encontró a una conocida que, en el curso de una conversación, le contó: hoy he dado $1 a una persona. Para mí es lo mismo que si usted hubiera dado 100. Esta era una buena indicación. Ella estaba segura de que tenía razón en lo de dar los $100. Esta donación se reveló como un empleo excelente, pues poco tiempo después le llegó, de una manera sorprendente y extraordinaria, una suma grande de dinero. Dar es lo que abre la puerta para recibir. Para crear verdadera actividad en los asuntos financieros hay que dar el diezmo, es decir, la ofrenda de la 10ª parte de los ingresos. Es una vieja costumbre judía que jamás ha dejado de suscitar la abundancia. Son muchos los que, entre los más ricos de este país, tienen la costumbre de ofrecer el diezmo. No conozco ninguna otra inversión mejor que esta. Pero la donación deberá ser hecha con amor y alegría, pues Dios ama al dador alegre. Las facturas deben ser pagadas voluntariamente. Todo dinero debe ser entregado sin miedo y será acompañado por una bendición. Esta actitud de espíritu convierte al hombre en dueño del dinero, que entonces se convierte en su servidor, y la palabra que pronuncia abre las vastas reservas de la riqueza. Es el hombre mismo quien, debido a su visión limitada, limita su abundancia. A veces un estudiante que ha logrado una gran realización de riqueza tiene miedo de actuar. La visión y la acción deben caminar juntas.
como en el caso del señor que deseaba comprar el abrigo de piel. Una consultante vino a pedirme que pronunciara la palabra en favor de una situación determinada. Yo le dije: Espíritu infinito, abre la vía para la situación que convenga a esta persona. No pida jamás una situación, sino la situación justa, es decir, aquella que ya está preparada en el plan divino, pues solo ella podrá proporcionarle satisfacción. Luego di gracias por aquello que ya se había recibido y para que la situación se manifestara rápidamente. Poco después, a esa persona le fueron ofrecidas 3 oportunidades, 2 en Nueva York y otro en Palm Beach, y ella no sabía cuál quedarse. Yo le dije: pida una dirección precisa. La fecha límite para la respuesta estaba a punto de caducar, y ella no había tomado todavía una decisión. Entonces un día me llamó. Desperté esta mañana, me dijo, y tuve la impresión de sentir el perfume de Palm Beach. Ella ya había estado allí en el verano y conocía su aire embalsamado. En tal caso, le respondí, ahí tiene con seguridad la indicación que tanto esperaba. Así pues, aceptó lo que le ofrecieron, la cual, a su vez, le fue extremadamente favorable, en consonancia con las directrices que surgieron en un momento inesperado. Un día caminaba por la calle cuando, súbitamente, decidí entrar en una determinada panadería que se encontraba un poco lejos de donde me hallaba en aquel momento. La razón me decía: no hay nada en esta panadería que puedas necesitar. Sin embargo, decidí no ponerme a razonar y me fui para allá. Cuando llegué, observé a mi alrededor y me pareció que en realidad no necesitaba nada. Pero, de repente, encontré a una señora en la que había estado pensando y que necesitaba una gran ayuda que yo podía ofrecerle. Así pues, cuando se busca una cosa, a menudo se encuentra con otra. La intuición es una facultad espiritual que no tiene explicación, pues no hace más que enseñar el camino. Con frecuencia se recibe una dirección durante un tratamiento. La idea que surge puede parecer incongruente, pero ciertas directrices de Dios son misteriosas. En el transcurso de un curso, un buen día me encontraba dedicada a efectuar tratamiento para que cada estudiante recibiera una indicación bien definida. Después del curso, una alumna vino a decirme: mientras usted trataba, yo tuve la idea de sacar mis muebles del garage y de alquilar un departamento, y sin embargo había acudido a verme por un problema de salud. Yo le dije que si tuviera un hogar, su salud estaría mejor, y añadí: creo que su enfermedad, que es digestiva, proviene del hecho de que usted deja todas sus cosas de lado. La congestión de las cosas provoca la congestión del cuerpo. Usted ha violado la ley de la circulación y su cuerpo paga ahora las consecuencias. Después, di gracias de que el orden divino se hubiera vuelto a restablecer en su espíritu, en su cuerpo y en sus asuntos. No sabemos hasta qué punto los asuntos actúan sobre la salud. Toda enfermedad comporta una correspondencia mental. Una persona puede curarse instantáneamente cuando comprende que su cuerpo es una idea perfecta del entendimiento divino y, en consecuencia, que está sana y es perfecta. Pero si continúa pensando de una manera destructiva, si es avara, si odia, si teme, si condena, la enfermedad se reproducirá. Jesucristo sabía que toda enfermedad proviene del pecado. Después de haber curado a un leproso, le dijo: ve y no peques más por temor a que un mal mayor te aflija. Así es, el alma, el subconsciente, debe ser lavada y volverse blanca como la nieve para que la cura sea permanente. Los metafísicos hacen profundos sondeos para descubrir esa clase de correspondencias. Jesucristo dijo: no juzgues a fin de no ser juzgado. Muchos atraen la enfermedad y la tristeza cuando condenan a los otros. Aquello que el hombre desea para el prójimo, eso es lo que atrae para sí mismo. Una amiga vino a verme llena de cólera y de dolor porque su marido la había abandonado por otra. Mi amiga censuraba a esta mujer y repetía sin parar: ella sabía que él era casado y no tenía derecho de aceptar los galanteos de él. Yo le respondí: deja ya de condenar a esa mujer. En lugar de eso, bendícela y termina con esta situación,
porque si no lo haces, atraerás lo mismo sobre ti. Ella hizo oídos sordos a mis palabras y 1 o 2 años más tarde, ella misma se enamoró de un hombre casado. Cuando se critica o se condena, es como si el hombre estuviese enchufado a un cable de alta tensión. Lo mínimo que puede esperar es un calambrazo. La indecisión es una piedra de obstáculo en su camino. Para superarla, repita sin cesar: yo siempre tengo la inspiración directa y tomo rápidamente las buenas decisiones. Estas palabras impresionan el subconsciente y no se tarda en encontrar la actitud alerta y verse despojado de toda duda. Aprendí que puede ser nefasto buscar esta directiva en el plano psíquico, pues en este plano hay numerosos espíritus y no un espíritu único. A medida que el hombre abre su espíritu a la subjetividad, se convierte en blanco de las fuerzas destructivas. El plano psíquico es el resultado del pensamiento mortal, es el plano de las oposiciones. En él recibimos tanto mensajes buenos como malos. La ciencia de los números, los horóscopos, mantienen al hombre en el plano mental o mortal, pues no se ocupan más que de la vía kármica. Conozco a un señor que, según su horóscopo, debería estar muerto desde hace algunos años. Él se encuentra bien y dirige uno de los mayores movimientos de su país para el bien de la humanidad. Para neutralizar una predicción nefasta, hay que poseer una gran fuerza mental. El estudiante debe declarar: toda predicción falsa será inhabilitada. Todo plan que no viene de mi Padre Celeste será eliminado y se disipará. La idea divina se realiza ahora. Sin embargo, si recibimos un buen mensaje, un mensaje que anticipe la felicidad o la fortuna, debemos acogerlo y esperar su realización, lo que contribuirá a producir su manifestación. La voluntad humana debe servir para sostener la voluntad divina. Yo quiero que la voluntad de Dios sea hecha. La voluntad de Dios es conceder a uno cada uno de los deseos legítimos de su corazón, y la voluntad del hombre debe ser empleada para mantener sin la menor vacilación una visión que debe ser perfecta. El niño prodigio declaró: yo me levantaré e iré en dirección a mi Padre. A veces es necesario realizar un esfuerzo de voluntad para abandonar algarroba y los cedros del entendimiento humano. Para el común de los mortales es mucho más fácil temer que tener fe. La fe es un esfuerzo de voluntad. Al despertar a la espiritualidad, el hombre reconoce que todo lo que se halla en discordancia a su alrededor se corresponde a una desarmonía mental. Si el hombre tropieza y se cae, siempre puede decir que tropezó y cayó debido a su propio entendimiento. Un día una de mis alumnas salió por la calle, sumida en unos pensamientos en los que se dedicaba a condenar a alguien. Se decía a sí misma: esta mujer es la más desagradable de la tierra. Entonces, bruscamente, 3 scouts aparecieron repentinamente tras dar la vuelta a una esquina y la hicieron caer al suelo. Ella no hubiera querido que eso sucediera así, pero inmediatamente apeló a la ley del perdón en un saludo a la divinidad que había en aquella otra señora. Las vías de la sabiduría son vías agradables y llenas de paz. Cuando se hace una llamada al ser universal, hay que esperar sorpresas. Todo puede parecer que va mal, pero en realidad todo va bien. Una estudiante aprendió que no hay pérdida en el entendimiento divino y que, consecuentemente, ella no podría perder aquello que le pertenecía, y en caso de pérdida recibiría su equivalente. Unos años antes, esta persona perdió $2,000. Había prestado ese dinero a un pariente que murió sin hacer mención del préstamo en su testamento. Esta alumna se sentía llena de amargura y de cólera, pues no tenía ninguna prueba de que se hubiera producido esta transacción. Decidió negarse a aceptar la pérdida y pidió $2,000 a la banca del Ser Universal. Comenzó por perdonar a su familiar, pues el rencor y el rechazo a perdonar cierran las puertas de este banco maravilloso. Ella afirmó: niego esa pérdida, no hay pérdida alguna en el entendimiento divino. En consecuencia, no puedo perder estos $2,000 que me pertenecen por derecho divino.
Cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre. Esta mujer vivía en un piso de un edificio que estaba en venta. El contrato tenía una cláusula por la que se estipulaba que si la casa se ponía en venta, los inquilinos se verían obligados a mudarse en el término de 90 días. Bruscamente, el propietario hizo un nuevo contrato y aumentó los alquileres. De nuevo la injusticia surgió ante su camino, pero esta vez ella no se alteró. Bendijo al propietario y se dijo a sí misma: este aumento del alquiler significa que yo seré más rica, pues Dios es mi riqueza. Los nuevos contratos establecieron los nuevos alquileres, pero, debido a un error providencial, la cláusula de los 90 días fue omitida. Poco después, el propietario tuvo la ocasión de vender su casa. Gracias al error cometido en los nuevos contratos, los inquilinos pudieron quedarse en los pisos que ocupaban durante un año. El gestor ofreció a cada uno de ellos $200 para que se marchasen. Muchas familias se cambiaron y otras 3 se quedaron, incluida la señora en cuestión. Transcurrieron 1 o 2 meses. El gestor volvió a ponerse en contacto con los inquilinos. En esta ocasión le propuso a mi amiga: ¿usted aceptaría la cuantía de $1,500? En ese mismo instante ella se dio cuenta de lo que ocurría. Mira por dónde, aquí están mis $2,000. Ella se dirigió a sus vecinos que todavía vivían en el mismo edificio. Actuaremos juntos si nos quieren echar. Su dirección consistió, por lo tanto, en consultar con sus vecinos. Ellos declararon: si le ha ofrecido a usted $1,500, con seguridad nos darán $2,000 a cada uno. Y así fue. En efecto, ella recibió un cheque de $2,000 a cambio de su marcha. Este hecho es una gran demostración de la ley. La injusticia aparente no pudo sino abrir la puerta a la demostración. Esto demuestra que no hay pérdida, y que cuando el hombre actúa según la ley espiritual, obtiene todo aquello que es de él en el gran depósito del bien. Yo te devolveré los años destruidos por las langostas. Las langostas no son más que las dudas, los miedos, los resentimientos y las lágrimas del entendimiento mortal. Por sí solos, estos pensamientos adversos pueden terminar por destrozar al hombre, pues ninguno da al hombre sino él mismo, y nadie le roba sino él mismo. Nosotros estamos aquí para hacer la prueba de Dios y para dar testimonio de la verdad, puesto que solo nosotros podemos demostrar que Dios hace surgir la riqueza de la penuria y la justicia de la injusticia. Ponedme a prueba, dice el Eterno a la muchedumbre, y veréis si no abro para vosotros las compuertas de los cielos, si no derramo sobre vosotros una bendición tal que no tendréis lugar para guardarla. MAL 3:10. Gracias por ver el video. Ahora me gustaría compartir contigo regalos relacionados al libro El juego de la vida y cómo jugarlo totalmente gratis. Da clic en el enlace debajo de este video o entra a la web aquí descrita y mira lo que tengo para ti. Nos vemos del otro lado.